Ahí me he ahogado, pero digo, mira, con tal de estar limpio me da igual. Jesús sufre un trastorno obsesivo-compulsivo llamado contaminación mágica. Botes de alcohol, esto a lo mejor puede ser de 3 o 4 meses. A Ramiro le acorralan la mente los números. Yo tengo que comer caramelos, un número de caramelos. Yo no puedo comer uno, tengo que comer 2, o 4, o 8, o 16, o 32. El orden. La música, quería oír de repente la cinta 28, pues oía 5, 6, 7 hasta que llegaba a la 28. Y unas extrañas miradas. Si tú me das a elegir entre este cachito de barandilla o este, yo elijo, por ejemplo, este. Entonces, es que este es como si me pusiera ojitos y llora, ¿sabes? Porque no lo he elegido. Por favor, elígeme a mí. Los de Jesús y Ramiro son 2 casos de TOC, una enfermedad que afecta a casi 100.000 andaluces. Estaba en casa limpiando, estaba subida en una escalera, le pedí que me sujetara la escalera, por favor. Y mi cabeza me decía que se la moviera para que se cayera. Hoy, en Objetivo Sur, conoceremos sus historias. Es una cobaya y se llama Pixie, un animal de apoyo emocional. Me ayuda para reenfocar. Cómo afectan a sus seres más queridos. Yo la estaba viviendo, pero a la misma vez no comprendía la enfermedad. Y ponemos cara a los ángeles de la guarda. Sin titubeo, ¿vale? Vale, ¿Estás seguro de lo que has cogido, no? estoy seguro de lo que coge. Me alegro mucho. Que se han propuesto ayudarles para volver a vivir en paz. Desgraciadamente, en el año 2012, en septiembre, pues muere mi hijo. En honor a mi hijo, nace el proyecto de Ayuda a Toda Granada y luego la asociación. Bueno, Juanma, pues bienvenido a mi estudio. En cuanto entro por la puerta, lo que hago es lavarme las manos. También siempre suelo echar las llaves a lavar. Tiro el papel, que tengo... siempre suelo llevar un papel en la mano, también por cuestiones de mitos de contaminación. Que mi toque es de contaminación mágica. Contaminación mágica quiere decir que tengo alguna serie de pensamientos, obsesiones de cualquier tipo, me causan malestar y mi forma de sentirme más aliviado después de tenerlos es lavarme las manos. Entonces, es mágico porque no es una obsesión o es algo real, pero este no tiene nada de real porque son obsesiones mías de mi cabeza, simplemente que yo las traslado de mi cabeza a las manos y de las manos a lo que toco. Las echo a lavar, las dejo en el fregadero, intento darle, no tocar el pomo del de este, lo hago con el dedo. ¿Por qué? ¿Qué te produce si lo tocas? Porque entonces tendría que limpiar el pomo en sí. Me lavo las manos. Desde que te has levantado, Jesús, ¿ahora cuántas veces te has podido lavar las manos hoy? 40, 45, 50, no sé. ¿Cuánto te dura un bote que vemos que puede ser de 1 litro, 1,5 litros? Un bote, pues ahora puedo gastar un bote en a lo mejor pues 3 días. De hecho, cuando esta mañana me he despertado tenía uno medio y este entero, y ahora lo tengo, pues tengo 2 vacíos. ¿Y qué era lo que te producía hoy, por ejemplo, ese especial nerviosismo? Las obsesiones de que mi madre iba a venir aquí, que iban a estar aquí conmigo y eso básicamente. Buenos días. Buenos días. Pilar y María José, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Juanma. ¿De dónde venís? De Andújar. Pues venimos a ver a mi hijo. Él sentía que aquí se encontraba mejor Sí, quizás sí, que sí, en el sí, pueblo, sí, sí, con sí, vosotros. Sí, con nosotros no podía estar y entonces ya decidió de venirse aquí. ¿Soléis venir a visitarlo con frecuencia, más o menos cada cuánto tiempo venís Pues a verlo? estuvimos, no hace ni un mes, estuvimos aquí, en cuanto podemos venimos a verlo. Los productos que no puedo limpiar con agua en sí, porque ya me he cargado muchísimos productos, lo que hago es limpiarlos con alcohol. Cojo un poquito de alcohol, lo doy y se lo paso por encima, cuando siento que lo contamino. La capa original era esta. Ajá. Todo esto lo he ido quitando porque lo limpio con alcohol. Yo he pasado todo de contaminación física de gérmenes en sí, de decir, esto me da asco porque son gérmenes y tal. La cabeza de una persona con TOC, ya no solamente conmigo, sino en todo, es una centrifugadora, no para. Yo ahora mismo puedo estar contigo y puedes estar viniéndome así,
flash y de 1000 cosas. Jesús, ¿nos podrías poner algún ejemplo gráfico de algún pensamiento que te produzca precisamente pues lavarte las manos, limpiar el móvil, algo que pudiéramos nosotros comprender, alguno de esos pensamientos? Gérmenes, o sea, toca algo y dices, uy, esto me da asco. Si toco esto y no me he lavado las manos y he tocado esto, ahora se ha contaminado esto. Si te toco a ti, te contaminas tú. El tos que tengo ahora, pienso que he tenido relaciones con un extraño que he visto por la calle o incluso con miembros de tu familia. O en algún momento de pelea tú coges y dices, es que cogí a mi niño y es que lo mataba porque es que no puedo más. Y me saca de los nervios. Y te viene la imagen de tú matando a tu niño, pero no lo vas a hacer. Como si tú también estás en un balcón y dices, ¿y si me tiro? Es que, ¿y si me tirara? Son pensamientos que en ningún momento vas a llevar a cabo. Llega un momento en el que no sabes diferenciarlo de tantas veces que te viene y dices, es que si lo pienso tantas veces, ¿por qué será? ¿Será por algo en especial? ¿Será porque en verdad sería capaz de hacerlo? Y tú sabes que no es real, sabes que no es cierto, pero me causa un grado de ansiedad tan grande que lo que hago es lavarme las manos. Es como mi forma de decir, vale, con esto no lo voy a hacer y con esto ya me limpio y soy buena persona. ¿Cuándo le empezaste a notar tú los primeros síntomas? Pues mi hijo de pequeño era muy perfeccionista. Hacía un dibujo y estaba muy bien. Y me decía, mami, el dibujo. Y yo le decía, está muy bien. Y ella decía, no me gusta, lo tengo que romper y hacer otro. Empezaba también a lavarse las manos, muy seguido, y yo ya notaba ahí algo raro. Ya en la adolescencia fue cuando ya esto dio ya el brote. Y ya la adolescencia ya la tuvo mal. Por ejemplo, yo sé, preguntaba mucho la misma cosa y yo le tenía que decir, sí, Jesús, que sí, porque me preguntaba la misma vez muchas veces. Y luego pues ya a raíz de eso, pues ya que se lavaban muchas veces las manos. Y yo ya me di cuenta que eso no era una cosa normal. ¿Había discusiones? Sí, había muchas discusiones. ¿Y cuál era el motivo de esas discusiones? Pues el motivo pues era mi hijo, sus manías y sus cosas. Sí es cierto que utilizo muchísimos productos de limpieza, lo que más utilizo es papel higiénico, servilletas lo que más, botes de alcohol. He estado juntando, esto a lo mejor puede ser de 3-4 meses. Este es tu cajón, Jesús, también donde almacenas parte de los productos de limpieza. Sí, las mopas, paso mucho en mopas, gasto muchas cosas en repetición, pero no en repetición por repetir, sino por contaminación. En sí, por ejemplo, pongo esta. Cojo y voy a ponerla y a lo mejor digo, ay, ya he pensado algo. Venga, pues tengo que coger esto y tirarlo. Y cojo otra. Con las bolsas de basura me pasa tercio de lo mismo. Solamente es porque se ha contaminado por un pensamiento tuyo que en ese Exactamente. momento te ha venido, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero puedes gastar en productos de limpieza? Pues mira, en mi peor época podía gastar a lo mejor 30 euros en comida y 50 en productos de limpieza. Para quitarme pensamientos y obsesiones, yo me he limpiado con lejía, con amoníaco. Directamente con lejía en el cuerpo. Yo me he duchado y me he echado lejía por encima. Y amoníaco también me lo he echado y me he infectado ahí, me he ahogado, pero digo, mira, con tal de estar limpio me da igual. Yo también lo reconozco, estoy muy bien. Comparado a cómo vine, no hay lugar de cómo vine a cómo estoy ahora. Yo aquí vine hecho una piltrafa. Yo no me hablaba con mi madre, no me hablaba con nadie. Tuve 2 intentos de 2 episodios autolíticos, uno aquí, un 2 de febrero y otro un 16 de junio. No tenía intención de coger y decir, quiero quitarme de en medio. Pero sí es cierto que una parte de mí quería decir, necesito ayuda y no sé cómo pedirla. No la tenía en ese momento. Porque tú no eras capaz de comunicárselo a tus padres el problema que tenías. Y aunque se lo comunicara, esto llega a extremos tan grandes que es que no te entienden. Es que haces cosas, ¿por qué lo haces? Entonces la convivencia se hacía insostenible. Un día ya, pues el desencadenante fue un 18 de noviembre. No se me olvida porque fue una discusión en la que ya mi padre ya decía, me cortó el termo porque decía, no puedo más. No entiendo por qué te lavas tanto. Yo se lo intentaba explicar, pero sí es cierto que esto te lleva a momentos en los que discutes y cogí, me fui y dije, bueno, ya está, se acabó. Le dije unas palabras que siempre me acordaré, pero bueno, ya las traté en su momento. Y cuando volví había muerto. Mi marido murió de infarto de pronto y a raíz de eso se puso peor. ¿Le marcó en cierto modo? Sí, mucho, bastante. Ya la convivencia, mi hija y yo, ya no podíamos.
Ni él está con nosotros, ni nosotros con él. ¿Pero por qué no podéis estar juntos? Pues por sus cosas, la enfermedad esta, que no se comprende, yo no comprendía lo que hacía y él no se sentía mal porque yo no lo comprendía y es que es una enfermedad que no se comprende. Él mismo, yo creo que ni lo sabe, vamos, es una enfermedad que no se comprende. Yo la estaba viviendo, pero a la misma vez no comprendía la enfermedad, porque es que es muy difícil de entender. Se le meten pensamientos, lo voy a decir yo a mi manera, Sí. Pensamientos como intrusos, pensamientos que no quiere tener y que se le meten en su cabeza y entonces por eso se siente sucio y se siente muy mal persona y se da el mismo asco. Para poder comprender nosotros, ¿por qué te sientes más aliviado cuando no tienes, por ejemplo, a tu madre y a tu hermana cerca? Porque mi TOC gira alrededor de obsesiones que van alrededor de ella, de mi familia, de la gente que más quiero. Cuando no están aquí estoy menos cohibido y estoy me siento un poco más libre. Cosa que por un lado me alivia por parte de mi TOC, pero por otro como persona, como hijo y como hermano me hace sentir pues súper mal porque son mi familia y ya lo he dicho que lo que más quiero es mi vida. ¿A ti te gustaría pasar más tiempo con tu madre y con tu hermana? No sé, me gustaría pasar mucho más tiempo con ella, si por mí fuera, pero sí es cierto que mi lavado compulsivo de manos y las obsesiones no paran y bueno, se hace lo que se puede, lo vamos gestionando. ¡Jesús! Hola, ¿qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Cómo va? Bueno, cuando viene es un cúmulo de emociones. Por un lado, pues muy contento porque son la única familia en sí que tengo. Son mi madre, son mi hermana. Pero por otro lado es contradictorio porque al ser parte de mi problema, pues me causan cierta ansiedad y demás y es bastante duro. María José, escuchando a tu hijo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues una impotencia muy grande porque no podemos estar los tres juntos. Y eso es muy fuerte. ¿En qué puntos os encontráis ahora? Vamos, de cómo estaba a cómo está ahora no hay comparación. ¿Qué cosas le propones a tu hijo para mejorar la relación? Pues nada, que es mi tesoro, es mi vida y que lo quiero más que a nadie en este mundo. Y tiene todo mi apoyo y lo tendrá siempre. ¿Tú lo sientes el apoyo de tu madre? Claro, Jesús? lo siento. Sí, si no hubiera sido por su apoyo no estaba aquí. ¿A ti te reconforta escuchar esas palabras de tu hijo, María José? Me emociono. ¿Sí? ¿Por qué te emociona? Pues, ¿por qué va a ser? Porque es mi hijo, de mi alma. ¿Y vas a seguir estando a su lado? Siempre. Hasta que me muera. Hala. Hasta luego. La de Jesús es la historia de decenas de miles de personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, pero también es la historia de una pequeña casa de campo en Monachil, en Granada, donde se lleva a cabo un proyecto pionero en Europa. Aquí pacientes con TOC de toda España comparten terapias, talleres y su día a día para intentar cambiar su vida, para intentar volver a ser libres. Aurelio López, el ideólogo de todo esto de la Asociación TOC Granada. ¿Cómo empieza todo? Bueno, Marina, vamos a ver, en el año 2001 es cuando yo por primera vez escucho la palabra de una psiquiatra que me dice su hijo tiene TOC. Se queda diciendo, bueno, pues esto no es tan grave, pero realmente luego tiene mucha importancia. Empezamos primero en Granada, Madrid, Barcelona, las mejores clínicas, los mejores sitios, con psicólogos, con psiquiatras, con fármacos, buscando esa solución para recuperar a tu hijo. Y fueron 11 años, desde el 2001 hasta el 2012, años de una soledad profunda, donde íbamos buscando un centro, algo donde estuviera especializado, donde hubiera un proyecto para el trabajo. Pero eso no llegaba. No lo y era encontrabais. sufrimiento, soledad, venga a gastar dinero, hasta que, desgraciadamente, en el año 2012, en septiembre, pues muere mi hijo, ¿no? A partir de morir mi hijo, lógicamente, bueno, yo me quedo muerto en vida, mi mujer también, la vida ya no tiene sentido, mi empresa ya no quiero ni estar con ella, no me hacía ilusión la vida. No. No quiero que te emociones, perdóname. ¿Paramos un poquito, Aurelio? Sí. Hasta que un día llegó una idea a mi mente de decir, ¿y por qué no creo eso que busqué para mi hijo durante 11 años y que no conseguí en España? ¿Por qué no creo, en honor a mi hijo,
y en ayuda a todos los que vengan detrás. Al principio empiezo en mi casa. Yo ponía un anuncio de que quisiera que se viniera, que estuviera en mi casa, que yo le podía acoger personas, lógicamente gratuito siempre, claro, y venían a mi casa y tal, pero las llamadas cada vez eran mayores llamadas, y es donde ya nace el proyecto de Ayuda a Toc Granada, que empiezo yo solo, y luego la asociación Toc Granada. ¿Cómo se llamaba tu hijo? José Carlos. Aurelio, y una satisfacción desde vuestra familia, supongo que, bueno, que al fin y al cabo el decirle adiós a José Carlos no haya sido en vano, ¿no? Claro, efectivamente, eso fue, porque había una cosa que yo siempre me preguntaba cuando él muere, ¿cómo es posible que si los libros dicen que hay 600 o 700.000 o 800.000 personas en España que tienen TOC, no existiera un centro especializado en toda España? Y al final, como realmente no lo había, pues dije, este es mi camino, el crearlo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aurelio, entonces, ¿qué hacéis en la asociación? ¿Qué recursos tenéis? Ajá. ¿Cuál es vuestra labor? Bueno, pues mira, Marina, nosotros en nuestra asociación hacemos muchísimas cosas. Para nosotros, por ejemplo, es fundamental la investigación, promover la investigación con distintas universidades, ¿no? Por otro lado, es fundamental visualizar lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, la prevención en colegios a los cuales acudimos y explicamos a los coordinadores y a los profesores cómo poder detectar un TOC, ¿no? La defensa laboral. Cuando una persona lo echan de la empresa porque tiene TOC, defenderlo para sus pagas. Todos los años formamos a 10 psicólogas, ¿no? Damos charlas, damos cursos de formación, hacemos ponencias en congresos nacionales e internacionales. También tenemos un teléfono de información y ayuda al TOC, que se lo llevo yo personalmente, aunque llamo de Gaztaillo, llevo 6 años. 6 años. 6 años cogiendo el teléfono. ¿Han entrado en ese teléfono? Pues pueden entrar 8 o 9.000 llamadas, 7.000, 8.000 anualmente, que las atiendo yo. Y atiendo 12 horas diarias durante... Aurelio, ¿siempre estás ahí? Siempre al teléfono, siempre. Otra de las cosas fundamentales de la asociación es las terapias psicológicas y, por supuesto, psiquiátricas, con un pago social. Esto es muy importante. Si alguien viene y no tiene dinero y le tenemos que dar la terapia gratuita, se la damos. Aurelio, ¿cuántos pacientes habréis tratado a lo largo de estos 6 años? En torno a los 650, 700 pacientes han sido tratados aquí, ¿no? El potencial humano de gente que trabaja aquí, que es lo fundamental, sin ellos sería imposible, es de 27 personas, de las cuales 10 psicólogas titulares, 3 psicólogas especialistas en hacer terapia con ellos en los pisos, una psiquiatra, una trabajadora social, una terapeuta ocupacional y un genético, ¿no? Aurelio, ¿cuántas personas se cree que pueden estar afectadas por un TOC en España y en Andalucía? Más o menos en España puede haber unas 700, 600, 700.000 personas y en Andalucía entre 80.000 y 90.000 personas. ¿El trastorno obsesivo-compulsivo se llega a curar o se aprende a vivir con él? Esa es la pregunta del millón. En un 5, un 10, un 15%, a lo mejor la persona desaparece por completo. Desaparece quiere decir no hay síntomas, no hay pensamientos, desaparece. Pero en la gran mayoría el TOC es crónico. ¿Pero qué quiere decir? El que sea crónico no quiere decir que ya estoy condenado. Yo puedo saber gestionar perfectamente mi TOC y sabiéndolo gestionar bien, puedo tener una gran calidad de vida y ser feliz, ¿eh? Con mi TOC acompañadito aquí. Pasa igual que como yo con mi hijo. Yo con mi hijo, el dolor lo llevaré siempre y lo llevo ahí hasta que me muera. Pero he sabido volver a ilusionarme, volver a ser feliz a pesar de mi dolor. Esto es lo que tiene que aprender la persona con TOC hasta que llegue un día que la ciencia, y en ello estamos también, podamos descubrir algo que diga, se acabó este problema. Me llamo Erika, tengo 21 años y a los 6 años empecé a notar cosas diferentes en mí. A los 12 me diagnosticaron y me dijeron que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Y bueno, para todo el que no lo sepa, un trastorno obsesivo-compulsivo son pensamientos intrusivos que te atormentan, que limita tu vida muchísimo, hasta el punto de no poder hacer nada con ella. Erika, ¿qué tipo de TOC tienes? El que más abunda en mí es el TOC puro, que es un TOC mental. Yo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un pensamiento en la cabeza, un pensamiento sin tener TOC, un pensamiento cualquiera, un pensamiento que te hace daño, que te crea ansiedad. Cuando yo cogía a lo mejor un cuchillo para llevarlo a la cocina o cualquier cosa, a mí mi cabeza me decía que yo me había intentado cortar la vena con ese cuchillo. Por lo tanto, yo no podía coger ni cuchilla de afeitar, ni cuchillo, era como lo tenía que tener alejado de mí por miedo a sentir que yo me iba a hacer daño o que iba a hacer daño a mi familia. Pues ese pensamiento, durante ese día, mientras lo tengas, tú no puedes dejar de pensar en él. La cabeza no para y eso es lo que a mí más me afecta, es que mi cabeza no pare.
llega un momento en el que tu vida depende de ese pensamiento y no puedes hacer nada más. ¿En qué momento te encuentras ahora? A ver, estoy mucho mejor que antes, que he avanzado muchísimo, he conseguido muchas cosas, pero sí que es verdad que hay días que son buenos, pero hay días que son horribles, de los que no quieres levantarte de la cama. Erika, tú eres murciana, ¿no? Sí, yo soy de Murcia y bueno, en enero de este año es cuando empecé a vivir aquí, conocí la asociación y nada, y desde ese día, desde enero estoy aquí. Y si quieres pues te enseño un poquito para que la veas, me digas... Para que podamos conocer también la casa de campo. Háblame de la casa... Es como mi casa, o sea, ya para mí somos una familia. Los que estamos aquí, es verdad que vienen y salen muchos, cada vez viene gente nueva, pero todo el que viene ya es un miembro más de la familia. Mi vida ya está aquí. ¿Cómo era tu vida antes de venir aquí? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? Bueno, yo estudié auxiliar de enfermería, pero nunca pude trabajar de ello por el TOC, porque para mí era, nada, ni he podido trabajar de eso, ni siquiera con mi padre, no he podido hacer nada, ni he podido seguir estudiando, entonces mi vida era sin amigos, sin poder hacer nada sola, sin poder estudiar interpretación, que es lo que más me gusta aquí en mi vida, sin poder estudiarlo por miedo, día sí día también en casa, salir con mi madre y decidirme de allí, no podía seguir allí. ¿Algunas situaciones complicadas que hayas vivido por tu TOC? Yo es que, aparte del trastorno obsesivo compulsivo, tengo un trastorno límite de la personalidad. Cuando yo tengo ansiedad y no sé gestionarla, o rabia, o creo que he hecho algo muy mal, me castigo. Entonces, si me hago cortes o me escribo insultos por el cuerpo, me estiro de los pelos, pues es algo que estamos trabajando ahora mucho en terapia y que va muchísimo mejor. Me sentía como que yo sabía que en el fondo no valía para nada, que a mí me calmaba durante unos minutos, era como, vale, me he relajado, pero luego no me servía para nada y encima yo pensaba en la gente y decía, jolín, mi madre cómo lo tiene que estar pasando, pero yo no lo podía evitar. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacerlo, esto que nos estás contando? Sin hacerme cortes, bastantes meses. Sí que es verdad que sí me escribo todavía cosas, insultos y me araño a lo mejor con paredes, pero lo que es hacerme cortes ya llevo bastantes meses sin hacerme ninguno. Pues mira, Juanma, te voy a presentar a mi madre, ella se llama Ascensión. ¿Qué tal, Ascensión? Hola. Juanma de Objetivo Sur. ¿Usted cuándo se da cuenta que ella está padeciendo un trastorno obsesivo-compulsivo? Pues desde muy pequeñita empezamos a darnos cuenta de que realmente las cosas que le preocupaban y que escribía eran pues verdaderamente ilógicas, absurdas y con un sufrimiento inmenso que ella sufría con eso. ¿Qué era alguna de las cosas que podía escribir ella? Pues ella tenía muchísimos pensamientos, ahí lo descubrí también, tenía muchísimos pensamientos con muchas ganas de hacerme daño a mí. Yo un día estaba en casa limpiando, estaba subida en una escalera, le pedí que me sujetara a la escalera, por favor. Y rápidamente me gritó que me bajara de la escalera porque me explicaba, mi cabeza me dice que te tire de la escalera. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Yo recuerdo que yo le sujeté la escalera y mi cabeza me decía que se la moviera para que se cayera, pero es algo que yo no quería hacer, es algo que estaba en contra de mi voluntad, algo que yo nunca, yo lo pensaba porque el trastorno, no lo pensaba yo siquiera, lo hacía que lo pensara mi trastorno, pero realmente yo a mi madre la quiero más que mi vida y nunca haría eso. Estaba en contra de mí, por eso me afectaba. Si yo hubiera querido tirarla de la escalera no me habría afectado pensar eso, lo habría hecho y ya está. Pero me afectaba porque era algo que estaba en contra de mí, que yo no quería hacer. ¿Cómo reacciono? Yo bajé de la escalera, intenté tranquilizarla de la mejor manera que pude, sobre todo intentando estar yo tranquila para transmitirle, no pasa nada, solo lo has pensado, pero no pasa nada, esto pasará. Yo nunca he tenido miedo de que ella realizara sus actos, simplemente sabía que era un pensamiento, que mi hija estaba sufriendo mucho e intentaba tranquilizarla. No es fácil, si no tienes las herramientas, si no tienes la información, no es fácil. Uno por sí solo decir cómo tengo que relacionarme con una persona con TOC. Aquí los familiares estamos totalmente desprotegidos, por decirlo de alguna manera. Entonces se vive con muchísima frustración, con muchísimo sufrimiento y con muchísima impotencia, sobre todo. Es más, yo recuerdo que el día que me dijeron tienes un trastorno obsesivo compulsivo del libro y me explicaron lo que era, me sentí relajada porque es como que dije, no estoy loca. O sea, mi primer pensamiento fue, yo pensaba, a mi madre le decía, llévame a un médico que estoy loca,
Cuando me llevaron al médico y me dijeron eso, mi primer pensamiento fue, no estoy loca. Ascensión, escuchas a tu hija y ¿qué piensas cuando la oyes? Orgullo, mucho, mucho orgullo. Estoy súper orgullosa de mi hija, no me quiero emocionar. No te preocupes. Pero todo lo que ella lleva trabajado, ha aprendido, todo lo que ella lleva sufriendo, aprendiendo de ese sufrimiento y aprendiendo todo lo que estamos a su lado, de realmente lo que las personas somos capaces de hacer y de luchar en la vida cuando se te pone un inconveniente como este. O sea, yo siento muchísimo, muchísimo amor como madre, pues es normal, que eso es normal, no lo voy a decir, pero orgullo, muchísimo, muchísimo orgullo y la considero una persona pues muy, muy valiente y genial. Buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ana, ¿cuál es el trabajo que hacéis aquí? Tenemos tanto el recurso de la terapia integral intensiva o terapia ordinaria, que serían solo 2 horas a la semana, una vez, combinado con hasta 30 talleres. ¿Cuántas personas lleváis a cabo ese trabajo? Somos 9 psicólogas, una psiquiatra, una terapeuta ocupacional, una trabajadora social. Somos una gran familia, muchos trabajadores aquí. ¿Y ahora mismo con cuántos pacientes estáis trabajando? Entre 90 y 100 personas que actualmente están recibiendo tratamiento en la Asociación TOC Granada. ¿Qué diríais que habéis conseguido fundando este centro? Hablar de TOC, porque hay entre un 2-3% de la población española que actualmente está afectada por un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Te parece si me enseñas el centro? Claro. Pues vamos a ir a conocer a una de las compañeras del equipo de psicología. Ella va a mostraros una de las herramientas que utilizamos dentro de la terapia, que es la realidad virtual. Ella es Noelia Hernández, psicóloga del equipo. Noelia, tú trabajas con realidad virtual. Cuando no podemos exponer en vivo, exponemos mediante la realidad virtual una fobia a volar. No podemos estar todos los días cogiendo vuelos. Entonces esta herramienta en esos casos pues es una ayuda necesaria, fundamental. Noelia, ¿podemos probar cómo trabajáis con ello? Sí, claro. Utilizamos un casco. Disponemos de diferentes entornos virtuales que nos van a permitir trabajar con pues diversidad de estímulos fóbicos o de estímulos temidos, es decir, que generan ansiedad. Acrofobia, es decir, el miedo a las alturas, miedo a volar, miedo a los animales. Y, por ejemplo, en el miedo a conducir, conducir de día, conducir de noche, con lluvia, ser el conductor, ser el copiloto. Te vamos a poner una realidad virtual de miedo a las agujas. Vale. Es una escena de un hospital, en una sala de espera, en la que vamos a hacer una extracción de sangre. Te sientas, te pones las gafas, vas a ir siguiendo mis instrucciones. Ahora mismo lo que veo, estoy sentado en una sala de espera, hay varias gente a mi alrededor, hay un cartel que pone ya vacunaste a tus hijos incluso. Sí, de hecho, si miras hacia abajo, te verás tus piernas. Sí, bueno. Yo puedo ver lo que el paciente ve, es una sala de espera, el paciente tiene que sentirse inmerso en su exposición. La enfermera llama al paciente, entonces tú estarás viendo cómo te está llamando. Me levanto, ¿verdad? Acompáñame. Vale, qué mareo. Por aquí y vuelve a sentarte. Siéntese. Aquí lo que hacen es un pinchazo en el dedo, pues entonces yo voy a hacer lo mismo que hacen en lo que él está viendo, para que además de lo que ve tenga la sensación de presencia, ¿vale? Como que está ocurriendo. Cuanto más esté más cercano a ese nivel de credibilidad, más efectiva va a ser esta herramienta terapéutica. Tenemos un entorno que es específico para TOC. Es un entorno de un cuarto de baño público y que permite trabajar todos los pasos necesarios para ir al baño. Entrar, tocar la puerta, lavarse las manos, y luego podemos modelar si el cuarto de baño está más sucio o más limpio. Ahora mismo ya estoy delante de la puerta del cuarto de baño. Vamos a entrar al cuarto de baño y entonces la persona la pongo en la puerta y tienes que empujar, la puerta se empuja y ya estaríamos dentro. Ahora mismo es como si estuviera ahora estás en orinando. El cuarto de baño, efectivamente. Ahora estás en el lavado de manos. Que haya gente, aunque sea virtual, aquí a mi lado, como tengo aquí a un chico, ¿eso también contribuye a que ellos se sientan con más ansiedad, con menos ansiedad? Si en un cuarto de baño hay más gente, hay mayor contaminación. Cuando tú les preguntas por cómo están, ¿qué es lo que más te suelen comentar? En este entorno nos suelen decir o la emoción de ansiedad o la emoción de asco. Es que es asqueroso. Diego, ¿nos quitamos las gafas? Vale. Venga. Cuidado, que no te haga daño. ¿Dónde estamos, Ana? Pues estamos ahora mismo en la sala de talleres. Vamos a
a haber un taller de ayuda mutua. ¿Por qué es tan importante que haya un taller de ayuda mutua? Ellos mismos van comentando un poquito lo que les ha pasado a lo largo de la semana, qué logros han conseguido, qué dificultades también ha podido haber y se van ayudando entre ellos, ayuda mutua. ¿Qué se consigue con este tipo de taller? Normalizar la situación y no sentirse bicho raro. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Víctor. Víctor, ¿por qué vienes a los talleres de ayuda mutua? Un poco sentirte comprendido entre tus compañeros. ¿Y con qué sensación te vas? Todos los días te vas con sensación de utilidad de haber hecho algo y no haberte quedado en casa tumbado. ¿Hoy venías con ganas a este taller? Sí, sí. Me gusta mucho escucharles y si puedo yo echarles una mano. Este problema no lo puedes hablar fuera, la gente no comprende, dicen que dices tonterías, entre nosotros nos entendemos muy bien. Voy a presentarte también a una de mis compañeras, Encarni. Ella es la coordinadora del equipo de psicólogas. Hola, Encarni. Hola, ¿qué tal? ¿Los TOC se pueden clasificar? Se pueden clasificar a grosso modo. Podemos tener TOC de contaminación, que son los más predominantes. TOC de rumiación, que aquí estaríamos hablando del obsesivo puro. Estamos hablando de un TOC de repetición, como por ejemplo el hecho de abrir y cerrar una puerta, apagar y encender la luz. Tenemos también el filosófico, tenemos el sexual, aunque realmente nunca existe un TOC limpio. Podemos encontrarnos un TOC de repetición con un TOC de contaminación, no tiene fin. Cada vez nos encontramos casos más rocambolescos, pensamos que realmente ese tipo de situaciones no pueden aparecer y no aparecen. Hay muchísimo sufrimiento dentro de un TOC, cosas que la gente no sabe de fuera y piensa que son simplemente manías. ¿Cuáles son las causas más comunes que desatan un TOC? El estrés y sobre todo el trauma. Hay muchísimo trauma detrás de un TOC. Un trauma puede ser, por ejemplo, un abuso de pequeño a alguien, por ejemplo. ¿Hay personas más propensas que otras a desarrollar un TOC? Es un trastorno multicausal, causas genéticas, biológicas, contextuales, familiares. Tratar de buscar una única causa es ingenuo y absurdo. Es decir, la persona genéticamente ya tiene una predisposición a padecer TOC. Dos niños que viven en un mismo entorno familiar, uno puede desarrollar el trastorno y el otro no, cuando los dos han tenido el mismo estilo educativo. Lo que sí es cierto es que se puede presentar a cualquier edad. Podemos hablar de niños con 3 años hasta personas adultas con 70 y con 80 años. Pues hola a todos y a todas. Vamos a realizar nuestro taller de Mindfulness. Cerramos los ojos, centra tu atención en tu respiración. Si acuden pensamientos es lo normal. Con amabilidad y firmeza lo apartamos como si fueran una nube y seguimos. Y cuando queráis podéis abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, Virtudes? Hola, Juanma. Encantado. Igualmente. Menudo paraje tan Sí. espectacular en el que poder dar una clase de meditación, ¿no? Exacto. ¿De qué forma puede ayudar la meditación en personas pues, que padecen TOC? Sobre todo aprender a enfocarnos, a reenfocar en otra tarea. Cuando aparecen los pensamientos obsesivos, el objetivo es enseñarles esta herramienta como algo muy práctico que lo pueden aplicar en su día a día. ¿Qué es lo que te comentan ellos? Les gusta y sobre todo lo que yo le traslado a ellos es que el camino que nos hace más sano mentalmente es la bondad. Cuanto más somos capaces de amar a los demás, de hacer algo en concreto, utilizar la empatía, la compasión, más sanos nos encontramos. ¿Cuándo empezaste a formar parte de esta gran familia? Virtudes, ¿cómo fue? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, en mayo va a ser un año, Aurelio contacta conmigo, desde ese momento me entrevistaron, mi perfil era adecuado. ¿Y en este año qué destacarías, qué balance harías? Bueno, que la Asociación TOC Granada son personas llenas, con un corazón enorme. Aquí hay muchísimo amor, desde la primera piedra que se construyó hasta la última. ¿Cómo los definirías para aquellas personas que no conocen a las personas que padecen esta enfermedad? Pues son personas que sufren mucho, que tienen una resistencia enorme, te diría muy especiales por esa capacidad de poder sobrevivir día a día a lo que serían unas obsesiones, unos pensamientos muy elevados. Si era una persona normal, que no hay nadie normal, tenemos unos 60.000 pensamientos, en ellos se triplica por 30 lo que sería el nivel de pensamiento. Talón, planta, punta. Talón, planta, punta. Talón, planta, punta. Talón, planta, punta. ¿Qué tal? Yo soy Juanma de Objetivo Sur. Encantado. Encantado. Jan, ¿qué te ha parecido la clase que ha impartido Virtudes? Pues estupendo. Como nosotros estamos todo el rato con obsesiones intrusivas, todo el rato, es muy importante para centrar la atención en algo
durante un tiempo determinado. En tu caso concreto, ¿a la que te podrías referir, por ejemplo? Pues mira, mis obsesiones son de daño moral, ¿vale? O sea, pienso que soy siempre culpable, que si estoy haciendo algo mal, estoy cometiendo un error, pero un error horrible, o sea, muy, muy grande. Entonces eso genera mucha ansiedad y entonces tienes que comprobar, eso sería la compulsión, comprobar de que todo está bien, reasegurar mentalmente o visualmente que todo está correcto. ¿Cuánto tiempo llevas en la asociación? Pues mira, yo estaba buscando una salida a mi vida, ¿no? Veía que no podía hacer una vida normal, no podía completar mis estudios, no podía trabajar en lo que quería y entonces busqué ahí donde vivía, en Zaragoza. Ahí no hay nada, o sea, no hay ningún especialista que se dedique como aquí y entonces me tuve que venir aquí en el 2015. Aquí es como una familia, ¿no? Es una familia que nos entendemos todos porque todos sufrimos lo mismo. Te hemos visto también que tienes un animal, ¿no? Sí, Háblanos de él. Es una cobaya y se llama Pixie, un animal de apoyo emocional, sí. Ese animal me ayuda mucho para reenfocar. Además el animal está tranquilo, entonces yo puedo estar en una guerra brutal, con una ansiedad brutal y de repente veo el animal todo tranquilo, entonces hay un contraste ahí que te asombras, ¿no? Porque entonces quiere decir que aquí no hay ninguna guerra ni nada y puedo reenfocar en lo que estoy haciendo. Que estoy triste, pues está la cobaya ahí, luego también estoy contento, pues la cobaya también se pone contenta y vamos, el estado de ánimo también lo ve, se refleja, ¿no? Entonces tengo un poco de referencia. Después de mucho, mucho trabajo, hoy Ramiro es por fin capaz de decidir. Y quizá la primera decisión y la más complicada fue la de decirle a su familia que necesitaba ayuda e ir a buscarla a Monachil. Ramiro, Monachil es un lugar muy bonito, ¿eh? Muy bonito y muy tranquilo, mucha paz. ¿Y cómo estabas tú cuando viniste aquí? Bueno, cuando yo vine aquí estaba fatal, mi vida estaba toda patas para arriba. Creí que no habría muchas posibilidades de salir, pero ahora siento de otra manera, ahora me relaciono de otra manera, ahora me comporto de otra manera. Es una vida nueva. ¿Cuándo empezaste a sufrir TOC? Cuando tengo 9 o 10 años es cuando esto empieza, este trastorno empieza. ¿Y qué ocurrió cuando tenía 9 años para que se desencadenara todo? Pues lo que ocurrió y lo que yo creo que fue el detonante fue... murió mi hermano. Mi hermano tenía hidrocefalia y vivió año y poco y murió. Fue un drama familiar y yo creo que la vida en casa cambió y destapó el tarro de las esencias y entonces comenzó el TOC. ¿Y cómo empezó a manifestarse, Ramiro? Pues empezó a manifestarse en lo que yo consideraba pequeñas manías, hasta que llegó un momento en que esas manías noté que me empezaban a dominar. Por ejemplo... Yo no decidía las cosas, lo decidía la suerte. Si yo jugaba algo, era la suerte la que dictaminaba a qué iba a jugar. ¿Cómo? Pues por ejemplo, con una moneda o con un dado. Me acuerdo de niño que me gustaban abrir unas cajas que había, que se desplegaban, eran de Walt Disney. Decía cara, la azul, cruz la naranja. Cogía, la tiraba al aire, había salido cara. Luego abría la azul. Llegó un día en que me di cuenta que no era capaz de elegir si no era por suerte. Y de repente empecé a descubrir que las cosas tenían un orden, que el orden de las cosas había que seguirlo rigurosa y escrupulosamente. Tenía que utilizar las cosas más viejas primero, las cosas más nuevas después. La música había que oírla en riguroso orden. Las cintas más viejas se oían primero, iba oyéndolas así en orden según las iba comprando. Oía 1, 2, 3, 4 y quería oír de repente la cinta 28, pues oía 5, 6, 7 hasta que llegaba a la 28. No había manera de oír la 28 si no oía antes las otras 27. Y a medida que pasan los años, cada vez no más. Lo que empieza siendo la música o lo que empieza siendo termina transformándose en los zapatos, termina transformándose en la ropa, termina transformándose en todo. La cosa era que si yo eso no lo hacía, bueno, se me generaba un nivel de ansiedad impresionante, un malestar impresionante. Bueno, es inimaginable el malestar que me llegaba a producir. Bueno, que no podía no hacerlo, es que no podía no hacerlo, es que era... no podía no pensar en otra cosa, de tal manera que yo estaba
haciendo lo que estuviera haciendo y mi cabeza estaba absolutamente metida en ese problema entre comillas, de tal manera que no podía no hacerlo. El orden numérico en mí ya es vital. Ya sin orden numérico no puedo vivir. Yo tengo que comer caramelos, un número de caramelos, que es, yo no puedo comer uno, tengo que comer 2, o 4, o 8, o 16, o 32. O sea, por ejemplo, si yo me como 8 y me apetece uno más, pues me como 9, pero tengo que llegarme ya hasta 16. O sea, si tú me echas albóndigas, yo me como las que tú me eches. Las que tú me eches buenamente, yo me las voy a comer, ¿vale? Pero si me dices, a mi cuántas albóndigas te echo, yo no puedo, porque yo tengo que elegir y yo no puedo elegir. Renunciar a elegir se ha convertido para ti en una forma de vivir con ese trastorno, ¿no? Claro, eso es un ejemplo, ¿sabes? Pero es que es todo. O sea, yo no puedo elegir nada. Esto mis amigos bien lo saben. ¿Quieres un café, por ejemplo? ¿Quieres un café? Sí. ¿Cómo lo quieres? ¿Con leche solo? Me da igual, como tú me lo hagas. O vamos al cine, lo que tú quieras. Es una forma de protegerte también. Yo personalizo un poco los objetos. Entonces, si tú me das a elegir entre este cachito de barandilla o este, yo elijo, por ejemplo, este. Entonces, es que este es como si me pusiera ojitos y llora, ¿sabes? Porque no lo he elegido. Por favor, elígeme a mí, ¿sabes? Yo sé que esta bola es un cacho de metal que no tiene sentimientos. La lógica no la he perdido, no estoy chalado del todo. Pero yo siento que los tiene. Yo sé que no los tiene, pero siento que los tiene. Esa es mi dicotomía. El café solo con leche. Yo no quiero que el café solo se sienta discriminado frente al café con leche. Antes era así, ahora ya no es así, porque pero no es así desde que estoy aquí. ¿Sabes? O sea, pero ha sido así hasta marzo. Ramiro, entonces, hasta hace nada tú elegías las cosas con una moneda, las opciones que tenías decidías con una moneda. El sistema de la moneda ha desaparecido. Lo que he hecho es modernizar el sistema de la moneda. Yo tengo una hoja en Excel, he hecho un programa mediante el cual yo introduzco aquí un número. Si pongo, por ejemplo, un 7, pues me escoge un número aleatorio, de tal manera que si tengo que escoger entre 5 cosas, pues pongo un 5 y me escoge un número aleatorio tal y cual. Lo usaba para todo. Eso desde que estoy también aquí. Lo está limitando. Lo estoy eliminando, está eliminado prácticamente. Yo decido, yo elijo. Ramiro, una situación cotidiana, un bar, una carta, para ti hace unos meses una situación muy complicada, ¿no? La de tener que decidir. Siempre contaba un chiste. Yo decía, ¿qué vas a tomar? Pues voy a tomar esto. Pues yo también, que no tengo personalidad. Decía, yo todo lo que tomo es tú y tal. Bueno, yo me reía. Lo hacía en forma de chiste, pero lo pasaba. Pero bueno, cosas que pasan. Hola, ¿qué hay? Yo voy a tomar agua natural. Un agua natural. A mí me pones un café con leche fría. Bueno, Ramiro, ahí se nota la mejoría, ¿no? Lo bueno que te ha hecho este centro, ¿no? Café con leche. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo ha vivido la gente? ¿Cómo acepta la sociedad este trastorno, el TOC? Nada, no, yo creo que no lo entienden, yo creo que muy bien no saben lo que es. Y yo creo que hay dos partes que se mueven entre la ignorancia y luego yo creo que hay una parte también de gente que también se debe a la ignorancia, creo yo, que piensan que esto es un producto de son tonterías, es un producto de son unos perros, son unos vagos. Sí me he sentido incomprendido, sí. Es como si la gente tiene unos raseros y los raseros que utiliza la gente suelen ser los suyos propios. Es decir, si yo puedo pedir un café a un camarero, si yo puedo, ¿cómo no vas a pedir tú? Ahora que estás mejor, si echas una vista atrás a tu vida, ¿crees que el TOC te ha quitado muchas cosas? ¿Te ha robado cosas? El TOC me ha quitado muchísimo, evidentemente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que como yo llevo tantos años con él, es como si nos hubiéramos fundido. Mi vida hubiera sido otra muy distinta sin TOC, pero muy distinta, muy distinta. Es el momento ahora de vivirla, ¿no? Nunca es tarde. Desde luego estoy dispuesto a que el resto de mi vida no sea como la vida pasada para nada. Hola
chicos, bienvenidos al taller de creatividad e improvisación. Ya sabéis que este taller es un momento para pasarlo bien, para divertirnos, así que fuera vergüenza y aquí estamos en total confianza. Empezamos, Susana, si te parece, presentándonos solamente con una vocal. Alicia, con la I. Ilici. Me llamaré que tengo 20 años. Me feliz, le interpreté. Practica todas las noches, ¿eh? O sea, un poco más y no respira. Está hablando con la I habitualmente. Fui do Mudrut, tungu truntu dos unhos. Si rimiri, mi isti li sintissimi trinidir. ¿Se me ha entendido algo? Maite, menuda clase creativa y diferente en el taller que has impartido, ¿no? Gracias. Claro, el propio taller se llama Creatividad e Improvisación e intentamos hacer ejercicios que estimulen la espontaneidad, la creatividad. ¿Por qué es necesario este tipo de talleres? Porque la risa une a todo el mundo, la risa crea buen ambiente, la risa hace que te olvides de tus problemas y precisamente buscamos eso, buscamos reenfocar de una manera positiva. Vamos a hacer un ejercicio que no sé si os acordáis, que alguna vez hemos hecho, que se llama la madre abadesa. ¿Os suena? Sí. ¿Os suena? Es que no podéis enseñar los dientes. Y el brazo derecho. ¿Y qué le digo yo? Tú ahora se lo cuentas a Erika. La madre Bernadita está enferma. ¿Qué le pasa? Que le duele la nariz, el brazo derecho y la pierna derecha. Entre ellos crea un buen ambiente y como ya tienen bastantes problemas, pues creamos un buen momento a través del humor. A ellos les gusta mucho, sobre todo las primeras semanas que ellos llegan, claro, no conocen tanto esto y tal, pues este taller les ayuda un poco a conocerse entre ellos, se apoyan los unos a los otros, que normalmente siempre ocurre, pero este taller es para eso, para que ellos estén en un momento distendido y a gusto. Seguimos, chicos. Vamos a hacer mímica de película, ¿vale? Que no, que es más fácil de lo que parece. ¿Quién se anima? Tienes que hacer esto. ¿Sí? Máscara de zorro. El hombre de la máscara de Eso, muy bien, muy bien. De pie. Ahora empiezo yo hablando y después vosotros me seguís, ¿vale? Cuando yo a la selva fui, cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, vi un animal muy particular, con la mano así, que hacía cuí, 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 que hacía cuí, 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 que hacía cuá, 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 que hacía cuá, cuá, cuá. ¿Cuál es la clave para perder la vergüenza, para soltarse y disfrutar? Tener ganas y actitud. Y fuera vergüenza porque aquí estamos en confianza. ¿Cuál es tu vinculación con la asociación? ¿Cuándo empezaste a trabajar con...? Yo llevo ya casi unos 2 añitos colaborando con la asociación. ¿Era un mundo desconocido para ti hasta entonces? Sí, era un mundo desconocido. Poco a poco y gracias también a ello lo he ido conociendo y me he acabado enamorando. ¿Cómo son las personas que sufren TOC? ¿Cómo las definirías tú, Maite? Son personas con mucha sensibilidad, son personas muy inteligentes y son personas muy, muy luchadoras y valientes. ¿Ha cambiado tu imagen, la idea que tú tenías preconcebida antes de conocer, ahora que tratas y diariamente pues rozas con ellos? Por supuesto, porque uno ha escuchado hablar algo del TOC, pero realmente cuando estás con ellos sabes realmente el sufrimiento que tienen diariamente, pero que luchan y que lo consiguen, salir hacia adelante. Lo que yo vaya leyendo tenéis que expresarlo solamente con la cara. Las manos detrás de la espalda y expresar solamente con la cara. Empezamos, Erika. Estás en una galería de arte muy snob. Tienes que darte porte como si supieras de pintura. Pero no lo puedes evitar y pegas un bostezo enorme. Y entonces la mandíbula se te queda encajada. Dios, no la puedes ni mover. Pero tienes que disimular la cara porque eres un snob como todos los que hay allí. Un periodista hace una foto con flash y te deja ciego. Parpadea y avanza a ciegas. Pero la gente cree que es una performance de vanguardia y os aplauden. ¡Hop, hop, hop!
¡Bien, perra! Ahí tener un contacto con el perrito. Al perrito se le... Mírame, mírame. Al perro no se le acaricia. Si yo hago así lo mismo, que es incómodo. ¿Vale? Mira. Sí, el perro se le acaricia en calma. Ahí, acariciarle. Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo me dedico solo exclusivamente al adiestramiento. ¿Cómo les ayuda a personas que tienen TOC este tipo de terapia? Cuando hay frustraciones, hay enfado, hay nerviosismo, en el hecho de que siempre se puede actuar desde la calma, le dan seguridad a ellos. Pues nada, vamos a hacer un poquito de obediencia operante, ¿vale? Asómale la salchicha en el hocico. Párate. Eso. Vale. Eso. Ahora sí. ¿Desde hace cuánto trabajas con personas que tienen un TOC? Llevo ya 4 o 5 años. ¿Qué experiencia has tenido con ellos? Genial. Siempre muy bien, muy positiva. A mí me han enriquecido mucho. Simplemente ellos son conscientes que tienen un problema y están en un sitio para solucionarlo. El perro está conectado a mí. Lo primero se tiene que conectar a ti. Está diciendo, ¿me tengo que someter a otra persona? Sí. Vale, premiale. Muy bien. Erika, ¿por qué te ayuda tanto estar con un perro? Cuando ves que no te obedece, como que te frustra y dices, jolín, no me sale, ¿no? Pero en cuanto ves que ya te hace caso y que coge las salchichas, como que dices, mira, lo he hecho bien, no he podido hacerlo. ¡Aus! ¡Ay! Ok. Flats. ¡Sí! Qué buena, Jesús. Me encantó. No nos conocíamos tanto al principio, pero poco a poco pues fuimos juntándonos más, fuimos siendo más amigos y la verdad que he vivido con ella momentos malos en los que la he visto mal, la he visto muy afectada y momentos en los que la he visto muy arriba. Esto es un poco montaña rusa, a veces estás alto, a veces estás bajo. Te hace sentir frustrado el hecho de, jope, es que quiero que esté bien y voy a intentar hacer algo porque esté bien. El verla bien, sonriendo, saliendo, subiendo fotos en las redes sociales y demás, digo, contra, que es que ella también puede. Es cuestión de querer y ella ha querido, ha podido y está en el camino al igual que yo y ahí vamos. Empatizas tanto con la otra persona que cuando otra persona está mal es como que tú también estás mal. Yo, por ejemplo, tuve una época muy mala, no quería salir y entre él y todos mis compañeros me hicieron un vídeo de ánimo, me pusieron fotos y me animaron muchísimo. Decía, jolín, estoy mal, pero es que hay gente que me está apoyando aquí, está conmigo, que es como una familia. Yo ya los quiero como mi familia a todos. ¿Cómo os apoyáis entre vosotros? Cuando una persona está mal, los demás estamos mal, nos volcamos en el otro. Cuando una persona está bien, los demás estamos bien y nos volcamos también en esa alegría. Es una ayuda mutua constante entre nosotros. Pues gente que no ha podido a lo mejor salir de su piso o de su casa y hemos ido a su casa, pues, si no puede salir, pues vamos nosotros. Necesitas que te lleven, yo qué sé, la comida a tu casa te la llevamos. El caso es que tú no estés solo, que no te sientas solo. Desde que lo viste por primera vez tú personalmente, ¿cómo dirías que ha sido la evolución de Jesús? ¿De qué te ríes? No, ha tenido una evolución muy buena. Él siempre iba con un papelito en la mano. Es cuando lo llevo, pero bueno. Pero ha mejorado mucho. Teníamos una contaminación muy grande, tiene un pensamiento que no le gusta o le crea ansiedad y se lava las manos porque siente que está contaminado por ese pensamiento. Y míralo, con el perro, con nosotros, ha habido un cambio muy grande. Tenemos una relación muy estrecha. Muy estrecha. Un apoyo incondicional para mí. Cuando estoy con ella me río mucho, hacemos muchas tonterías juntos y la verdad que la quiero mucho. Este es el centro donde se ha producido, en mi caso, el milagro. Yo creo que la convivencia conmigo era tan complicada que yo creo que si no vengo aquí no sé lo que hubiera sido de mí. O sea, se había puesto en riesgo mi vida familiar, mis amistades, estaba todo en riesgo, o sea, me estaba jugando la soledad real. Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Tu mujer María José? Mi mujer María José, ella es. ¿Cómo os conocisteis? Haciendo coach. ¿Ah, sí? Sí, en el colegio. Sí, en el colegio, ya ves tú, con 17 añitos. ¿Y cuándo te diste tú cuenta de que él tenía TOC, de que tenía un problema, que algo no iba bien? Yo recuerdo haber vivido en mi casa cuando vivía con mis padres y mi padre tenía lo que se llamaban manías.
Y yo a él le veía lo que se llamaban manías, pero es que una manía no es TOC. Entonces esto fue engordando hasta que en el 2014 pues ya fluyó de una manera brutal y salió ahí de todo, porque yo veía que eso no era mi marido. Es muy agobiante vivir con una persona que tiene todo tan milimetrado que no te puedes ni mover, ni tocar nada, ni hacer nada. O sea, ya llegó un punto en que yo no podía tocar nada de lo que era suyo. Este mausoleo de detrás, pues yo no podía tocar absolutamente nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo toco todo. Y para ti, María José, en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil, lo más duro? Lo más duro. Pues fíjate, creo que lo más duro como madre es que lo haya vivido mi hijo. Por ejemplo, ahora te dice, jolines, ahora lo entiendo, con 5 años tenía, o 4 o 5, que le llevaba al colegio, le plantaba a mi hijo delante del reloj del vídeo y hasta que no salía una hora exacta, todos los días, en la misma hora y el mismo minuto, no salía con Ricardo a la calle. Pero es que luego le llevaba corriendo. Claro, y decía Ricky, jolín, ahora lo entiendo. Y dice, porque yo no entendía que hacíamos los dos ahí, como dos camarotes mirando el reloj, y cuando caía la hora me llevaba corriendo, porque no salíamos un poco antes si teníamos tiempo, ¿sabes? ¿Qué le dirías a todas esas personas que puedan estar en tu situación, que puedan estar sufriendo TOC y que te vean en este momento? Bueno, les diría que yo he estado fatal y que llevo muchos años. Y que si estando muy mal y llevando muchos años, si lo he logrado yo, puedo decir que lo puede lograr cualquier persona. Un besito. Venga, hasta luego, hija. Bueno, Juanma, pues ahora vamos a hacer una sesión individual con Ramiro y que consiste en que primero vamos a ir al supermercado y después vamos a cocinar algunas cosas que compraremos. Este de aquí, ¿no? Sí, de aquí. El hecho de hacer la sesión aquí es porque queremos trabajar la compra con Ramiro. Por su TOC, él tiene mucha indecisión y muchas veces no sabe qué elegir, y por eso hemos venido aquí, para que él hoy tome sus propias decisiones y en base a una lista que ahora le voy a dar vamos a hacer la compra, y también queremos trabajar la gestión del dinero porque no lo controlamos bien, no somos muy conscientes de lo que gastamos y entonces tenemos que hacerlo con cabeza y controlando el gasto. ¿Eso ¿vale? cómo lo gestionas? Bueno, lo gestiono muy mal porque yo tengo problemas de duda a la hora de comprar. Y yo a la hora de comprar no sé decidir bien entre si comprar uno, si comprar otro. Me cuesta mucho elegir. Lo que para ti puede parecer muy sencillo, para ellos todo es y por qué y cómo no lo hago, y todo es una toma de decisiones constante. No es nada natural. Pues aquí trabajamos el hecho de que se automatice. Lo que tengo que hacer es, dentro de la lista que me han dado, o sea, yo tengo que elegir lo más adecuado en precio, en lo que necesito, no puedo comprar excesos para hacer la comida que he decidido previamente hacer. Y vamos a hacer espagueti con... Lo ha decidido él. Ven, pues vamos a ello. Vamos a ello. Venga, ánimo. Bueno, pues vamos a elegir la carne picada, Ramiro. ¿La puedes identificar, Ramiro? Sí, la veo, pero no hay Vale. más que una. Yo ¿Y qué creo. ocurre? No sé. Es esto. Que aunque solo sea una, hay que cogerla. Pero no hay más. Que estoy equivocado yo. Que debe estar en otro lado y que esta la ha dejado alguien ahí. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué la haya dejado alguien? ¿Qué más da? Si al final la carne te la va a llevar. Eso sí es verdad. ¿No? Sí. ¿Qué influye? ¿Qué influye que esté en otro sitio, Ramiro? No, que a lo mejor, ¿sabes? Estaba... ¿Piensas que a lo mejor alguien la ha cogido y no la ha querido y la ha vuelto a dejar? Sí. ¿Puede ser? ¿Y qué cambia eso, el hecho de que tú te la puedas llevar o no? No cambia nada. No cambia nada, ¿verdad? Entonces, ¿nos la llevamos? ¿Nos la seguimos llevando? Sí. Va, pues vamos. Ramiro, el siguiente producto que vamos a coger, ¿cuál es? Elige tú. Una cebollita. Venga. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a coger una para esta. Mira. ¿Ahí has tenido duda? Nada. Nada. Nada, Eso, la he cogido bien. eso es buena señal. Eso es buena señal, Vale. la he cogido bien. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, Ramiro, sin titubeo, ¿vale? Vale. Sin titubeo. Sin titubeo. Venga. Este.
Tallarines. Vale, muy bien. ¿Bien? Bien, ¿Cómo vamos con la duda? muy bien, estupendo. ¿Sí? ¿Estás seguro de lo que has cogido, no? Estoy seguro de lo que coge. Me alegro mucho. ¿Cómo lo has visto, Ramiro, en esta primera parte, en la toma de decisiones? Bien, es algo que ya llevamos trabajando tiempo y la verdad que va muchísimo mejor. Antes nos podíamos tirar delante de un pasillo bastante rato. Se tiraba bastante tiempo y ya... Acuérdate lo de las galletas. Cuenta. Que me dijo que comprara galletas para desayunar. Y estaba yo ahí. Esta, no esta, o esta. ¿Coges una o nos vamos? Y no hay galletas. ¿Y la cogiste? Hombre, claro, porque nos íbamos y me quedaba sin galletas. ¿Cuánto tiempo te has podido...? No lo sé, pero yo sí sé que he salido de la tienda sin comprar ese... Ajá. O sea, que estaba... Tanta duda que me he ido. He dicho, yo no lo compro, no soy incapaz de comprar esto. Todo esto me pasaba, lo repito, antes de venir aquí a Granada. Ajá. Ahora ya la cosa es de otro color. Eso. Antes era en muy blanco y negro y en grises y ahora es de color. Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser pagar, ¿no, Ramiro? Sí, Vale. ¿Por qué tenemos problemas a la hora de pagar? porque hay una mala gestión del dinero. ¿Sí es tan amable? Me lo hago mucho más rápido, soy capaz de elegir, yo elijo, yo decido. Vale, aquí. Gracias. Hasta luego. Julia, buenos días. Hola. ¿Preparándote para montar a caballo? Sí, nunca le gusta que le ponga esto. Este es Barranca y es el que normalmente está con nosotros aquí en terapia porque es súper bueno. ¿Cómo te ayuda Barrancas con esta terapia? Pues a mí los caballos me salvaron la vida literalmente porque yo estaba en una depresión severa y había intentado suicidarme y no quería salir de la cama. Y me apuntaron y solo me levantaba para ir a montar a caballo. Entonces yo no puedo vivir sin caballos ya. No hay más que verte, Julia, hoy está muchísimo mejor. Sí, ni punto de comparación con cómo llegué. De hecho, esta mañana ya la psicóloga me ha dicho, pues voy a adelantarte el alta porque ya no sé qué hacer contigo, ya no sé qué más tratar. ¡Felicidades, no! Pues sí. Julia, porque ¿qué TOC tienes tú? ¿Cuál no tengo? Sería más fácil de preguntar. Sí. Yo tengo 4 más fuertes, que es supersticioso mágico, religioso, perfeccionismo, hiperresponsabilidad, control y un poco de repetición. Por ejemplo, perfeccionismo. Del 0 al 10, ¿cómo eres de perfeccionista? 50. Antes no podía dejar de cepillar el caballo hasta que no estuviera perfecto. Y claro, que un caballo que está en el campo con paja y con tierra esté perfecto es imposible. El pelo, ahora lo tiene así, ¿no? Pues si había cualquier pelo suelto como este que lo tiene más largo, sí, pues tenía que cortárselo, dejárselo todo exactamente igual. Porque si no, ¿qué ocurría? Podía pasar algo mal, me iba a caer del caballo, o el caballo se iba a desbocar, sí. Hacia tu derecha y es más amplia la vuelta. ¿En qué consisten estas sesiones de equinoterapia? Lo que buscamos es que pasen un buen rato. Aparte de la diversión y demás, tiene sus beneficios físicos, que hace un poco de deporte, segrega serotonina, hormona de felicidad y bueno, eso te relaja, te reduce el estrés y es fantástico para ellos. ¡Hola, Raco! ¡Hola! ¡Qué cantidad de animales! Se nota que te gustan, ¿eh? Este es mi perro de terapia, que le encantan las chinchillas y se cree que son juguetes y se quiere poner a jugar con ellas. Esta es Fénix, que le encanta ponerse ahí. Cuando tengo mucha ansiedad y no puedo dormir, siempre me la meto en la cama porque me ayuda muchísimo a tranquilizarme. Los animales te han ayudado a ti mucho entonces, sí, ¿no, Julia? Sí, sí. Dicen que una casa dice mucho de la persona que la habita. ¿Qué dice tu casa de ti? Dentro del caos está mi orden y no me lo podían tocar, imposible. Tengo que ordenar toda la casa a mi manera. Los libros están divididos por categoría, por género, alfabéticamente, por colores, la ropa del armario también. Si te fijas, están rojo, azul, blanco y el negro que ha llegado nuevo está ahora desordenado, pero antes no estaría aquí. ¿Por qué? Porque tenía que ir aquí, porque tenía que ir de color de más a menos. Entonces, si yo llegaba y alguien empezaba, ¿ves qué libro tienes? No sé qué, yo ya me ponía súper nerviosa.
Por ejemplo, antes yo no te dejaría que me tocaras la ropa y ahora si quieres pues puedes cambiármela de sitio. Para mí era un desorden que ya, como no estaba perfecto, iba a ocurrir algo malo. Es supersticioso mágico, no tiene ninguna lógica. Es un esquema mental que tú misma te has creado, sí, ¿no? Tú creas vínculos entre una cosa con otra que no tienen nada que ver y tú te lo crees por si las moscas. ¿Y desde cuándo tienes tu TOC? Así, el primer recuerdo que me viene a la cabeza, es decir, era un pensamiento claramente tipo TOC, fue con 6 años, que nació mi primer primo hermano pequeño y recuerdo que lo cogí en brazos y me vino a la cabeza un tipo de TOC que es de agresión, del miedo de yo hacer daño a alguien. Y me imaginé que yo tiraba a mi primo al suelo, le hacía daño. Entonces yo ahí dejé de coger a mi primo, no lo tocaba, no lo cogía en brazos, no le daba de comer. Imagino que con el paso de los años van apareciendo nuevas obsesiones, nuevos Sí, TOC. es como plastilina, arcilla, él se moldea a la situación. Entonces, si yo aprendo, por ejemplo, a controlar un tipo de TOC, va a intentar salir de otra manera. Porque el TOC es ansiedad, entonces tienes que expresarlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, antes no tenía repeticiones tan fuertes como lo tuve hace un año y cuando empecé a tratarme del TOC me salieron repeticiones de subir y bajar escaleras que yo nunca había tenido eso. Yo tenía que subir con la pierna derecha porque si subía con la pierna izquierda me iba a partir la pierna y tenía que arreglarlo cuando subía con la izquierda, tenía que arreglarlo y subir y bajar 3 veces hasta donde yo me había dado cuenta que me había equivocado. El timbre también tenía que tocarlo 3 veces abajo, luego meter la mano en el buzón, tenía que tocar todas las bolas de la escalera. No podía hacer de otra manera en tu cabeza, claro. No, porque entonces le pasaba algo a mi abuela. Mi TOC más fuerte de todo es que yo en sí, por ser yo, tengo mala suerte, traigo mala suerte. Y toda la gente cercana a mí le pasan cosas malas por mi culpa, porque yo estoy cerca. Entonces yo tenía que limpiar de alguna manera mi mala suerte para que a la gente no se le pegara y no le pasaran cosas malas, claro. La tele yo no la podía ver, porque si yo veo la tele, todo lo que sale en las noticias es culpa mía. Porque yo estoy viendo la tele. Ha sido tu culpa, tú has hecho que haya este atentado, tú has hecho que se muera esta mujer, tú has hecho que haya esta enfermedad. ¿El TOC religioso? Sí. ¿En qué consiste? El TOC religioso lo tenía sobre todo con la palabra diablo, Lucifer y seudónimo, porque no podía decirla en voz alta. Cada vez que decía la palabra en voz alta yo tenía que rezar 3 por 3 por 9 veces 3 cosas distintas. Una vez, por ejemplo, en Madrid, alguien dijo la palabra y yo por cada vez que decían la palabra y cada persona que hubiese tocado tenía que rezar pues 9 veces. Y éramos un grupo de unas 10-15 personas. Y como yo no podía controlar, porque estábamos en la calle, a quién había tocado y a quién no había tocado y dijo la palabra 3 veces, tuve que rezar durante 1 hora y media en la calle. Me acuerdo perfectamente, estaba yo en Madrid llorando, me metí en una tienda llorando porque cada vez que me interrumpían yo tenía que empezar de cero. Porque si tú decías la palabra, entonces el diablo se pegaba a ti y tú tenías mala suerte y te iba a pasar algo malo. Julia, por lo que me cuentas, tu vida hasta hace 1 año y medio ha debido ser un tormento, ¿no? Sí, bastante. Si tú me dices hace 1 año y medio, tú dentro de 1 año y medio vas a estar haciendo esto, yo te digo, sí. Y me va a tocar la lotería también. No, yo no me imaginaba que iba a estar como estoy ahora. Hola, Sonia. Voy a cambiarme, ¿vale? Venga. Hola, Antonio. Hola, Julia. Ya he llegado a la analítica del gato. ¿Antonio es tu jefe? Sí, estoy de práctica aquí, que vine a caso hecho porque era un hombre. Y yo tenía problemas con los hombres, no podía estar sola ni tocarme ni nada de por el estilo con los hombres. Y dije, pues ahora voy a irme a hacer las prácticas a una clínica con un hombre. Ah, o sea, una terapia como de choque, ¿no? Sí. Porque ¿qué TOC tenías tú en relación con los hombres? De agresión. Yo pensaba que si un hombre me tocaba o me hablaba me iba a agredir sexualmente. Entonces no podía estar sola ni montarme en coches, ni estar en habitaciones, ni que me hablaran, ni que me dieran 2 besos para saludarte. No me podían tocar. ¿Ella te contó desde primeras que tenía TOC? Sí, me estuvo comentando de que tenía un problemilla, me lo sugirió. Yo no le quise dar más bombo a eso y tú quieres hacer auxilio de veterinaria, pues adelante, no tienes ningún problema, aquí puedes venir. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos. Hola. Hola. ¿Vida? Pues está un poco mejor. Se rasca. ¡Uy! Julia. Yo ayudo a sujetar a este bicho. Así que tus padres. Hola, Sí, encantada. Encantada. Julia, que tenía además una noticia para vosotros. Es verdad, me ha dicho Alicia hoy. ¿Cuál? Espera, respiro. Que va adelantado el alta, ya está. ¿Ah, sí? Enhorabuena. ¡Qué guay! Ahora solo voy a 15 días. ¡Qué bien!
¿Y cuándo pensaba decirlo? Pues ahora. Qué bien. Pues llevamos ya mucho tiempo esperándolo. Es más aprendido que aquí las noticias pueden dar susto. ¿Cómo estáis los padres hoy? Buah. Bueno, ya da igual si no nos toca la lotería de Navidad. Ya no ha tocado. Y muy afortunados también de tener una hija como la que tenemos, que es capaz de dominar todo eso y gestionarlo, porque es como la noche y el día. Y luego encima te asusta. ¿Por qué? Porque tiene un alto índice de suicidio si no es tratado. Entonces es importantísimo que se trate con una psicología y una terapia adecuada. Ha sido duro, debe ser duro, para todos. Es muy duro. Es muy duro, pero bueno, cuando la ves evolucionar, la ves mejorar y pues todo merece la pena. Trabajar juntos y poco a poco ir echando el TOC fuera y volviendo a recuperar al hijo o a la hija. Es el único camino, es duro, se tarda, pero se consigue. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Te puedo dar 2 besos, no? Sí, sí. ¿Qué tal, A ti sí, porque no a todo el mundo se le podría dar 2 besos, ¿no? No, yo no tengo contaminación. No. Tú no tienes contaminación. Es importante que se os pregunte. Sí. Fundamental. Sí, yo siempre que viene algún amigo le digo, pregunta antes si se puede tocar. Eso, pues mira. Siempre lo digo primero. Tenemos muchas cosas que aprender todavía, ¿verdad, Julia? Sobre todo que la sociedad conozca más el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, porque tú dices TOC y dicen, ¿te lavas las manos? ¿Te lavas las manos? Coño, pues no me lavo las manos. Lavarse las manos son las hojas del árbol, no las raíces. Oye, Julia, ¿te podemos salir a trabajar? Sí, acabo de salir. Y los animales yo creo que te gustan, ¿no? Digo, eso pasa. Yo los animales, eso sí me gusta. Tengo un zoo en mi casa. ¿Por qué? ¿Cuántos animales tienes? Tengo 2 gatos, 3 perros, uno que no es mío, pero que se lo estoy cuidando a una de aquí de la asociación. 2 chinchillas y ya está. Creo que ya. Hola, Jan. Hola, Julia. ¿Qué tal? Que nos vamos a la casa de campo. Vamos a ver la película. Pixie se ha quedado en casa. No te tengas Pixie. Falta en la sociedad un poquito más de cultura del animal de acompañamiento, ¿verdad? Bastante. ¿Hacéis los 3 así? Sí, porque la gente no se lo cree, era como, es que el perro para mí es como el bastón para un ciego. Yo no puedo ir sin perro por la calle porque para mí todo el perro es como mi neutralizador. Ajá. Si yo voy con el perro no me pasa nada. Si voy sin perro no puedo salir a la calle. Bueno, pero ya vamos avanzando. Ya sí, no tengo perro. Porque esto se encuadraría dentro de un tono supersticioso mágico. Sí. Si el perro viene, yo tengo más confianza. Ya. Si el perro no viene, yo me encuentro desprotegida, ¿no? Claro, porque yo tengo el de supersticioso mágico sobre todo. Entonces yo si voy sola por la calle, me va a atacar algo. Si voy con el perro, no. Ya. No tiene lógica, pero ya lo estás superando, Julia. Sí, ya voy sin perro por la calle. Y vamos a recoger a otro compañero más. Vamos a llegar tarde. ¿Desde cuándo os conocéis vosotros? Pues desde hace 1 año y 5 meses. Porque él estaba aquí cuando yo vine. Ah, sí, estaba yo aquí. Sí. Le conocí. Uy, ya no se acuerda. No te acuerdas de mí. Yo creo que me odió mucho al principio. ¿Por qué? Porque mi risa, como me río tan escandalosa cuando tengo ansiedad, le pongo mucho por su toque. Entonces cuando yo me río él no puede estar a mi lado. Y cuando yo tengo ansiedad me río muchísimo. Y en los talleres me pasaba todos los talleres descojonándome. Y claro, tú no lo soportabas, Jan. Bueno, mi toque es más de daño moral. Ya. Entonces cuando hay sonidos muy fuertes de voces que gritan o que hablan fuerte, pues entonces yo claro lo interpreto a que estoy haciendo algo mal yo, de fatal, o que hay alguien en peligro. Pero exageradamente, claro. O sea, como si fuese de vida o muerte. Aunque sea una risa, ya, que eso ya lo etiqueto bien y ya. Ya me conoce. ¿Sois personas más empáticas que el resto del mundo? Cualquier persona que haya pasado por una situación que otra persona no, es más empática en ese sentido porque ya sabe lo que es estar ahí. Somos personas altamente sensibles, ese es el problema. No filtramos bien y lo damos hay un follón. De cualquier cosa subimos a 100 ya directamente. O sea, si tú, por ejemplo, me dices una cosa que pueda ir en contra de mí, por pequeña que sea, que no, es que tonta era, una tontería cualquiera. Yo ya me pienso que me estás llamando tonta de verdad. Ya. No creo que me lo estás diciendo de broma, entonces para mí ya no soy tonta, es que soy lo peor de lo peor de lo peor. ¿Cómo lo detectamos los demás? Es que es muy difícil, porque la gente que tenemos TOC siempre intentamos ocultarlo fuera. Ajá. Por eso dicen que somos los mejores actores, porque siempre lo intentamos ocultar. De hecho, yo tardé 22 años en que lo supiera mi familia. Ahora para abajo recto, donde ponemos una chip pueblo nada.
buenas tardes. Hola a todos. Venga, vamos a ver si vemos la película hoy, ¿no? Una película hecha sobre el TOC. Sí, la Asociación Tornada decidió que tenía que hacer una película donde realmente se viera no solamente el sufrimiento del afectado, sino que se viera el sufrimiento del familiar, que es muy importante, y donde por otro lado diéramos un mensaje de esperanza para que la gente pudiera aprender, ver que se puede gestionar el TOC y que se puede tener una vida mucho más funcional y mucho más feliz. ¿Y para qué buscar otros actores si los propios protagonistas pueden ser ellos? Lo que pensábamos es que tenía que estar hecha en su gran mayoría por afectados, de los cuales de los 17 actores 15 tienen trastorno obsesivo compulsivo, y donde la historia que se cuenta no es una historia ficticia, es una historia real que pasó con un chico de la asociación. Veo a todos los chicos aquí, cuando los ves aquí juntos viendo la película de la que ellos son protagonistas, ¿qué te pasa por la cabeza? Mucha emoción, mucha emoción. Cuando hoy veo a los chicos mirando la película, que la película es realidad y que se ha proyectado en muchos puntos de España, la emoción es enorme. Y la satisfacción también, ¿no? De que la sociedad pueda comprender, no a nivel de la risa, sino a nivel de la realidad, lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¡Dios! ¡Dios! No, Julia, no puedo. No puedo. He mirado ya 20 veces la botella del camión y sigo con esta maldita duda. No sé qué me pasa. Pero si lo has visto muchas veces. Es igual, aunque la veas millones. Me acuerdo de mío. ¿Te acuerdas? Que hubiera podido, buscaba yo esto para él y no lo veía. Si hubiera venido él aquí, me hubiera muerto. Aurelio, pero Ya. ellos sí lo tienen, de alguna manera. Mira qué bonito la niña. Pues a nosotros pues, nos gustaría vernos con un trabajo